buenas tardes a todos. Muy buenas tardes para todos. Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de formación el día de hoy con un tema súper interesante que es costos. Muchas gracias por estar aquí y por participar en las convocatorias que hacemos desde el Centro de Innovación y Negocios de la Universidad de Manizales. No siendo más, pues vamos a dar inicio con la charla. El día de hoy traemos al profe Andrés Galeano. Ustedes ya pues vieron varios de su currículum, actualmente es docente, es asesor en diferentes empresas, tanto públicas como privadas. Entonces, bueno, los dejo en manos de él. Miren Espero con esa con el sobre. sea fructífera la sesión y aquí vamos a estar pendientes. En un ratico les pongo la lista de Perfecto, mi asistencia para que amor. por favor la diligencien. Son amigos, ¿cierto? Sí. Profe, le damos paso a usted. Gracias, Vanessa. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Te No, escuchamos dice que perfecto. sí. No, porque ella es operada. Bueno, para mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy, mucho más con el triunfo de nuestra selección. Qué bueno que nos convoque también el deber y la responsabilidad de querer salir de la zona de confort y aprender y reflexionar un poco más alrededor de una temática que es transversal para todas las organizaciones y para todo tipo de profesional. Y el día de hoy, básicamente, que más allá de tocar digamos que académicamente una temática sobre la cual daremos algunos soportes teóricos, la idea es que hagamos una reflexión, o algunas reflexiones alrededor de qué es el costo, el impacto que tiene el costo en mi empresa, la necesidad de poder determinar de manera precisa cuál es el costo de mi producto, de mi servicio, y el impacto que tiene esto dentro de la organización, sobre todo cuando estoy tratando de tomar decisiones en un entorno tan cambiante, tan dinámico como el que estamos viviendo en la actualidad. Siéntanse en la libertad de hacer aportes en el momento en que lo consideren pertinente. Si ustedes lo ven que viene dentro del caso. Por lo pronto no vengo a traer verdades absolutas. En realidad el mundo del costo es un mundo que está en permanente construcción. Tiene algunos elementos base en donde donde todos nos soportamos para hacer el constructo en las empresas del mundo del costo, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que el costo requiere demasiada reflexión y lo que para algunas empresas puede llegar a ser costo, para otras no. Por lo tanto, hay que hacer un análisis previo y rodearse de buenos coequiperos para hacer la mejor toma de decisiones de ese ámbito. Por lo pronto, haremos una presentación que yo dejaré en manos de Vanessa para que la pueda compartir. Yo también estoy atento desde la presentación con mis datos de contacto a atender las dudas o inquietudes que se pudieran derivar o temas que ustedes quisieran ampliar posterior a esta charla, reflexión. Por lo pronto voy a compartir mi pantalla. Ok, muy bien. Cuando vamos a hablar del costo, lo primero que tenemos que entender es el contexto en el que se encuentran nuestras empresas. Nosotros hacemos parte de un ejercicio económico que está de alguna forma regulado, no solo a nivel fiscal, sino también en la forma en que se presenta la información económica y financiera de la empresa. Esto es su contabilidad. Y dentro de la contabilidad, pues existen unos parámetros básicos en donde las empresas se mueven y el parámetro más importante es el equilibrio que hay en una ecuación que conocemos como la ecuación contable, en donde decimos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pero esto que los contadores manejan perfectamente y los profesionales afines a las áreas administrativas, ¿cómo se traduce para aquellos que pues, son empresarios, profesionales de otras áreas del conocimiento, pero que no conocen estos términos propios de la contabilidad y de las finanzas? Lo primero que les quiero decir es que tranquilícense. En realidad, la contabilidad, si bien es el lenguaje de los negocios son los que han moldeado la contabilidad. Cuando yo miro una empresa tiene dos grandes columnas desde las cuales soporta toda su operación o toda su actividad.
Esas dos grandes columnas son la estructura operacional y la otra columna es la estructura financiera. ¿Qué significa esto? Significa que no importa si tu negocio es de servicios, una empresa de servicios, comercializadora, manufacturera, no importa si es una empresa en edad temprana o es una empresa ya consolidada en el mercado, no importa si la empresa está dedicada al sector minero energético o está dedicada al sector educación, o es pública o es privada, todo negocio tiene dos grandes columnas. Una es la estructura operativa y la otra es la estructura financiera. Cuando analizamos esta estructura operativa y financiera, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que permanentemente estamos tomando decisiones. Al interior de la organización estamos en una constante toma de decisiones, pero esas decisiones están apuntando hacia un objetivo. Por lo pronto, cuando yo hablo de la estructura operativa, estamos hablando de todos aquellos elementos que requiere el negocio para poder operar o funcionar o cumplir con su objeto social. De manera que en este momento cada uno de nosotros podría hacer una reflexión alrededor de nuestras empresas o de las empresas donde trabajamos y podríamos empezar a pensar cuál es parte de esa estructura operativa de mi negocio. Y sin duda alguna encontraríamos que en la universidad, por ejemplo, la estructura operativa la conforman su infraestructura física, sus medios audiovisuales, ¿sí? Los terrenos, ¿sí? que tiene la universidad. ¿Para qué? Para poder cumplir con su objeto social, que en este caso es la educación y la formación de los futuros profesionales. Pero en una empresa manufacturera, seguramente esa estructura operacional obedezca a la maquinaria, a todos los insumos que tenemos allá como inventarios, sin duda alguna a los equipos de oficina, a los muebles y enseres, a los equipos de cómputo, etcétera. Es decir, todo eso que el negocio necesita para que la empresa pueda operar o funcionar se conoce como estructura operacional y desde el ámbito de la contabilidad lo denominamos como los activos. Por lo tanto, en términos generales, los activos corresponden a la estructura operativa de todo negocio. Si ustedes quieren conocer cuál es la estructura operativa y cuánto dinero hay en la estructura operativa, sencillamente revisen los estados financieros y, y vean el valor de los activos, que son los que básicamente contienen toda la estructura operativa de la empresa. Ahora, tomamos decisiones permanentemente. Permanentemente estamos tomando decisiones y uno creería que con el dinero se pueden tomar miles de decisiones. Pero cuando hacemos una revisión desde el ámbito financiero, básicamente solamente podemos tomar tres tipos de decisiones. El primer tipo de decisión que podemos tomar son las decisiones de inversión. Cuando la empresa tiene recursos, esos recursos se encuentran invertidos para que una vez operando me generen una rentabilidad. Por lo tanto, el indicador con el cual nosotros medimos la calidad de las decisiones que estamos tomando dentro de esa estructura operativa es un indicador de rentabilidad que se llama ROI, por sus siglas en inglés, Return on Investment. O podríamos hablar de la rentabilidad sobre la inversión. Es un retorno que me deben generar todos los activos. Significa esto que mis activos tienen que generarme utilidades. Y si mis activos me generan utilidades, los activos son la inversión de todo negocio. Los activos son la inversión de todo negocio. Ahora bien, ¿quieres conocer cuál es la inversión que tienes en este momento atascada en tu negocio? Pues revisa el total activos y si miras el activo corriente encontrarás la inversión de corto plazo, en el activo no corriente la inversión de largo plazo. Ahora, teniendo clara cuál es la inversión, la pregunta que sigue es, ¿y de dónde voy a obtener los recursos para poder hacer esta inversión? Y aparece la estructura financiera. Dentro de la estructura financiera, nosotros tomamos otro tipo de decisión. Recordemos que desde el ámbito financiero podemos tomar tres tipos de decisiones. Hemos hablado de una, las decisiones de inversión. Por lo tanto, para poder hacer una inversión,
De algún lugar deben venir los recursos. Viene entonces la decisión de financiación. Segundo tipo de decisión. Y cuando hablamos de la decisión de financiación, estamos diciendo que el recurso, en principio, cuando un negocio crece y nace, el recurso puede venir bien sea o desde el pasivo o desde el patrimonio. Pueden ir de alguno de estos dos lados. Esto ha dado para interesantes discusiones desde el ámbito financiero. ¿Cuánto debería financiar desde el pasivo y cuánto desde el patrimonio? ¿Qué es lo más sano? Por lo pronto les podemos decir que existe un indicador con el cual nosotros medimos la calidad de las decisiones de financiación. Y ese indicador se llama costo capital promedio ponderado. En algunos textos aparece como el WACC, ¿sí? O el Weighted Average Cost Capital, o el costo capital promedio ponderado, que un poco, en términos más simples, me está diciendo que el recurso o el capital tiene un costo, y ese costo es el interés. Y significa que así como el pasivo me cuesta y me cobra intereses, el patrimonio también, porque los dueños quieren ganarse una rentabilidad del recurso que han invertido dentro de la empresa. ¿Y de dónde vamos a obtener esa rentabilidad? De la estructura operativa. Es decir, que aquí encontramos un delicado balance en términos de cómo hacemos la gestión y la toma de decisión de inversión y de financiación, cada una muy relacionada con las estructuras que soportan cada negocio. ¿Cuál es la tercera decisión que tomamos con el dinero? Básicamente es cómo repartimos las utilidades, que no es tan simple, va mucho más allá de decir generamos utilidades, paguémosle dividendos a los dueños. Para ello vienen otras reflexiones que entre los diferentes cursos que ofrecemos desde la universidad, ustedes van a tener la posibilidad de ir ampliando. Por lo pronto, en materia de costos y en lo que nos atañe el día de hoy, nos vamos a centrar en la estructura operativa. Porque si bien las decisiones de financiación tienen un costo, pues las decisiones de inversión deben generarme una rentabilidad superior al costo de esta financiación. Si se me permite un ejemplo muy simple, estaríamos diciendo que mientras yo me endeudo al 10 para poder hacer inversiones, para poder obtener el recurso que voy a invertir, entonces esas inversiones me deberían rendir por encima del 10 para que esto tenga una lógica. Y de allí se desprende el cálculo de esa rentabilidad. ¿Cómo calculamos las rentabilidades? Y si nos remitimos a los textos de análisis financiero, nos vamos a dar cuenta que no existe un solo indicador de rentabilidad que no necesite para su cálculo una utilidad. Casi que podríamos decir que la rentabilidad es ese signo vital que uno puede medir en las empresas y que me permite determinar cuál es la capacidad que tiene un negocio de generación de riqueza. Por lo tanto, si yo quiero generar rentabilidad, lo primero es que hay que generar utilidad. ¿Y cómo calculamos las utilidades? Sencillo, ingresos menos egresos. Por lo tanto, si yo quiero llegar a la fórmula de cómo calculo la rentabilidad o el ROI, que es la rentabilidad sobre la inversión, técnicamente aparece una fórmula básica que es la utilidad operacional sobre la inversión. Y digo que es básica porque el ROI es uno de los indicadores que más formas de cálculos tiene dentro del análisis financiero. Nosotros utilizamos algunas variaciones dentro del análisis para poder calcular el ROI. La UNODI, la utilidad neta operacional después de impuestos, o la UOIDI, utilidad operacional después de impuestos. Incluso también se calcula el ROI desde un sistema que vamos a ver hoy que se llama sistema de costeo variable. Cuando yo calculo las utilidades bajo un sistema de costeo que se conoce como costeo directo o costeo variable. Pero en síntesis, y yendo hacia lo simple, estamos Brian, diciendo que si quiero generar rentabilidad, tenemos que Va a comer. generar utilidad. Creo que nos queda entonces una primera conclusión y es que tenemos que generar utilidades. ¿Y quién me ayuda a generar las utilidades? La estructura operacional.
Pero, ¿qué es la estructura operativa? Es el activo. Pensemos solo en esto. ¿Qué necesito yo o qué necesita la empresa más bien para que una máquina que hace parte de su estructura operativa, que fue una decisión de inversión de un equipo directivo, qué necesita la empresa para que esa máquina funcione y me genere ingresos y cumpla con su objetivo? Entonces, pues básicamente uno puede decir, la máquina necesita un operario, alguien, uno o varios operarios que lo operen, necesita o energía eléctrica o combustible, necesita mantenimientos. Seguramente hay que adquirir un seguro para que si a la máquina le llega a suceder algo o si se llegan a robar la máquina, etcétera, pues yo pueda tener un amparo. Por lo tanto, para que ese activo me pueda generar ingresos, yo tengo que inyectarle una serie de recursos y a esos recursos los vamos a llamar egresos. ¿Y cuáles son los egresos? Los egresos son los costos y los gastos. Y aquí aparece el mundo del costo. Yo no puedo pensar en que mi empresa va a generarme ingresos sin entender que toda la inversión que yo tengo dentro de mi estructura operativa no me genera egresos. Eso hay que tenerlo claro. Todas las estructuras operativas generan ingresos en su actividad de generación de ingresos. Todas generan egresos, todas generan costos y gastos. Por lo tanto, ¿qué implica para una empresa tener varios terrenos, pero que uno de ellos sea improductivo o que no lo estemos utilizando? Pues básicamente eso lo que significa es que tenemos un activo improductivo generándome egresos, pero no generándome ingresos. Por lo tanto, me está afectando la rentabilidad del negocio. Y eso nos lleva a una reflexión muy importante. Y es que, primera reflexión del día, para que la estructura operativa pueda generar ingresos, va a generar a su vez costos y gastos. O como lo decimos ahí, para que la estructura operacional pueda generar costos, para que la estructura operacional genere ingresos, va a generar costos y gastos. Por lo tanto, tenga la estructura operativa estrictamente necesaria. Es decir, que si yo me devuelvo para acá, para esta presentación, básicamente estoy diciendo que si yo quiero cumplir con esta capacidad de generar rentabilidad, una rentabilidad que sea superior al costo de la financiación, pues debo ser consciente que mi estructura operativa tiene que ser la estrictamente necesaria. La estructura que me ayuda a generar ingresos, rentabilidades. Si mi rentabilidad, y voy a hacer aquí un ejemplo, mi rentabilidad debe ser superior a mi costo del dinero. Cuando esta rentabilidad es superior, este diferencial es lo que nosotros entendemos como generación de valor o eleva. Cuando mi ROI es mayor que mi costo de capital promedio ponderado, estamos agregando valor. Un poco en términos muy coloquiales, estamos enriqueciendo a los dueños del negocio. ¿Ok? Por lo tanto, la estructura operacional genera costos y gastos en su actividad de generación de ingresos. ¿Listo? Esa es la primera reflexión que queríamos hacer el día de hoy con base en lo que hemos venido hablando. Escúchenme que voy a dejarles, ¿sí? Que había quedado mal redactado para que nos quede correcto en las memorias que ustedes les van a quedar. Entonces, la estructura operacional genera costos y gastos. Ahora, todos los empresarios queremos conocer cuál es el costo de generar un producto o de generar un servicio. Y sin duda alguna, eso es un reto muy grande que tenemos. Y a mí me han buscado varias empresas preguntándome, ¿cómo hago yo para calcular el costo? Y lo primero que les tengo que decir es que con el Excel no es suficiente. Realmente, si tú quieres tener un cálculo del costo riguroso, tienes que soportarte de un buen sistema de información, de un sistema ERP en donde tú estés cargando información
permanentemente y en tiempo real para que tú puedas tomar decisiones actualizadas. Entonces, muy chévere hablar del costo, muy rico que nosotros tratemos de calcular un costo desde el Excel, pero en la complejidad de las empresas, los procesos generan unos egresos, llamémoslos unos costos y unos gastos, que en el caso de las empresas manufactureras y de servicios, se van y se cuantifican a un sistema contable que puede sintetizarse en un sistema de costos. Para poder hacerlo hay que parametrizarlo. Es decir, las empresas invierten en tecnología, en un CRM, en un ERP, en un Power BI para poder tener un dashboard, en una gran cantidad de herramientas informáticas para poder hacer eficientes tomas de decisiones. Solo pensemos lo que implica tener el inventario. Yo encuentro que muchas pymes donde tienen la principal dolencia es en el inventario. Y lo tienen en el inventario porque en algunos casos ese inventario es la principal inversión que tiene la empresa, pero tienen tantos elementos dispersos que llegar a un conteo se les vuelve muy complejo, muy difícil, tanto que el descontrol facilita que quien sea muy amigo de lo ajeno, pues se les termine llevando elementos o insumos sin que la empresa logre advertir que esos productos se han perdido o esos insumos se han perdido. Por lo tanto, no tener un control sobre el inventario, pues va a afectar directamente mi costo. Y para la muestra, un simple botón. Cuando yo hago una compra, la compra en el escenario ideal debería llevarse a un sistema de información en donde la persona de producción que necesite algún insumo pueda entrar al sistema y mirar si tenemos el insumo requerido para poder trasladarlo a la producción. Pero si lo que yo hago es recibir insumos y lo que hago es las facturas las cargo en el sistema cuando finalice el mes, porque es que no tenemos casi gente y yo necesito que descarguemos y carguemos y llevemos a la bodega y yo dejo eso a lo último, entonces empezamos a trabajar con información irreal, mental, a mano, ¿sí? Alguien que lleva de pronto un controlcito en un Excel, pero cuando usted va al sistema, el sistema no le sirve de soporte y tampoco le sirve para hacer control. Por eso, cuando usted compra o cuando usted saca insumos, eso está afectando el costo. Y está afectando el costo porque además yo puedo comprar hoy un insumo a un precio y mañana lo compro a otro y pasado mañana a otro. Y por lo tanto, dependiendo de la fluctuación de ese valor del insumo en el mercado, pues también vamos a tener una afectación dentro de mi costo. Y el gran soporte para yo poder saber en cómo va mi costo, cuál es la cuantificación que tenemos del costo, es un sistema. Es un sistema en donde permanentemente lo que yo esté comprando y llevando al inventario que me hace interfase con contabilidad, pues yo lo pueda consultar en tiempo real. Y que si yo traslado a producción, que yo pueda hacer esa consulta. De manera que la primera invitación es, si ustedes desean estructurar un sistema de costos, pues hay que preparar una inversión en la estructura operativa para un sistema ERP. Y hay sistemas de todos los tamaños, de todos los precios, de todas las medidas, etcétera. Seguramente algunos se podrán defender con un Excel si el ejercicio es muy simple, pero sí es muy importante que uno pase un ejercicio de parametrización para que desde el corazón del sistema, que es la contabilidad, pues podamos tener información relevante, exacta y en tiempo real. Ahí es donde nace la contabilidad de costos. Es que la contabilidad de costos es conocida como contabilidad externa. La contabilidad tradicional genera estados financieros, llamémosla la contabilidad financiera, genera estados financieros. Los estados financieros son de carácter público. Usted puede entrar a la página de cualquier empresa o buscar informes de gestión por internet y te aparece el informe de gestión de la gerencia, los estados financieros, el dictamen de la revisoría fiscal, las revelaciones de esos estados financieros, también conocidas como las notas. Está la información pública. Ah, pero con el costo el tema es diferente. El costo no es público. El costo es una información sensible, es una información estratégica,
es una información que no se maneja a cualquier nivel. Por eso se le conoce también como contabilidad gerencial, porque quienes manejan la información del costo dentro de la organización es un equipo reducido de personas y son usualmente de nivel táctico y estratégico. Sucederá que hay empresas pequeñas y seguramente hayan personas de nivel operativo que conocen el costo, pero tengan en cuenta que el costo es una información que la competencia quisiera conocer. Por lo tanto, es una contabilidad interna. Y es una contabilidad interna porque es una contabilidad que realmente nos permite tomar decisiones. Nos permite hacer planeación financiera, estructuración de presupuestos, tomar medidas de eficiencia y productividad en planta de producción o en prestación de servicios. Me permite definir y estructurar políticas de precio cuando yo voy a los mercados, pero particularmente nos permite darnos cuenta si la actividad que yo ejerzo, si el producto o el servicio que estamos prestando o elaborando realmente sí nos está generando rentabilidad. Por ello, cuando uno mira la información pública, estados financieros, aparece un estado financiero que se llama estado de resultados integral. Y en el estado de resultados, básicamente, ¿qué encontramos? Los ingresos, que es un renglón, y de ahí para abajo todos los egresos. Entonces aparece primer renglón, aparece por aquí el amigo, costo, y luego siguen los gastos, y por acá vienen los financieros, y por acá vienen los impuestos. Entonces es casi como si yo dijese la empresa, los bancos, el Estado y de lo que quede aquí en la utilidad ya al final, después de que pasó por el embudo, por los filtros, por todo llega los dueños, si nos queda utilidad neta. Y miren que el primer elemento que se le descuenta al ingreso es el costo. Por lo tanto, el costo amerita toda una parametrización, toda una reflexión y toda una inversión. Si quieres empezar a ser competitivo en la toma de decisiones, pues haz una inversión en tu empresa, reorganiza y parametriza un sistema de costos y ese sistema te va a permitir tomar decisiones rápidamente, con información real y actualizada. Ahora bien, un poco dentro de las generalidades, y no pretendo demorarme mucho en esta parte, ¿qué es el costo y qué es el gasto? El costo es todo egreso derivado de la elaboración o de la producción, ¿sí? De ese bien o todo egreso generado con la prestación del servicio. ¿Qué son los gastos? Son todos los egresos, ¿sí? Derivados de la administración y de las ventas. ¿Sí? Toda erogación, ¿sí? Relacionada con las actividades de qué? De administración y ventas. Por lo tanto, seguramente en el área de producción necesitamos personal, pero en el área administrativa también. El personal del área de producción es costo. El personal del área administrativa o del área comercial y de mercadeo es gasto. Y así podemos ir haciendo un ejercicio, un símil con otros conceptos. Los servicios públicos de la planta de producción, costo. Servicios públicos de las oficinas, gasto. Pero uno podría pensar, Andrés, esto es muy fácil cuando tú lo ves así, una empresa grande, pero a ver, mi empresa queda en una casa que habilitamos, que tiene dos habitaciones o cuatro habitaciones, en una guardamos el inventario, en la otra trabajamos toda la parte técnica, pero también está la parte administrativa, todos estamos ahí mezclados y tenemos solo un baño, entonces los servicios públicos son solo uno y la energía es un solo contador. Entonces, ahí yo que entiendo como costo y como gasto. Por eso necesitamos un sistema de información debidamente parametrizado en el cual yo pueda establecer un criterio para definir del valor de mis servicios públicos qué porcentaje vamos a reconocer como costo y qué porcentaje vamos a reconocer como gasto. De manera que en esta estructuración del costo y del gasto,
Y cuando yo voy a ese criterio de reconocimiento de qué debo llevar al costo, qué debo llevar al gasto, un ejercicio básico y general es entender que el costo será todo desembolso relacionado con la producción o con motivo de la producción o con el servicio o con motivo de la prestación del servicio. Pero ¿qué pasa con las empresas comercializadoras? En las empresas comercializadoras, básicamente el negocio está en que tú compras una mercancía no fabricada por la empresa y posteriormente, con un margen de utilidad, le das un precio de venta. Por lo tanto, ¿qué es el costo? El costo es el valor de esa mercancía más el flete o en algunos casos el impuesto que no se pudiera descontar, sino que se tenga que asumir como un mayor valor de ese insumo. Pero en general es el valor de la mercancía más el flete. Entonces, ¿qué es costo y qué es gasto? Es uno de los primeros criterios que tenemos en cuenta. Por eso hablamos del gasto operacional, entendido como el gasto de administración y como el gasto de venta. ¿A qué nos va a llevar entonces este ejercicio? A entender que dentro del mundo del costo se genera tanta información, que en donde más complejo es esa cuantificación de la información es en las empresas manufactureras o industriales, porque se manejan tres tipos de inventarios. Tenemos inventarios de materias primas y hay que llevar un control de ese inventario y hay que hacer un cargue de la información de ese inventario y hay que hacer un descargue de la información de ese inventario. Pero también tenemos productos en proceso que son los que están allá en la planta de producción y también tenemos un producto terminado que ya no está en un almacén, sino que se va para una bodega y que básicamente entra a un proceso logístico. A diferencia de las empresas comercializadoras que solo manejan un solo tipo de mercancía, de inventario, que son mercancías no fabricadas por la empresa. En las empresas de servicios, por lo general y por su naturaleza, no tienen inventarios, salvo en algunos casos excepcionales que uno podría decir, en una empresa de servicio de salud, yo tengo ciertos tipos de inventarios para poder prestar el servicio de salud, ¿sí? Pero por lo general, las empresas de servicios no manejan inventarios, se entienden más algunos elementos que se van hacia el gasto, como suministros o como activos menores, bueno, etcétera, etcétera. Lo cierto aquí es lo siguiente. Cuando analizamos el costo, y aquí salimos del gasto, entramos al costo lo conforman tres grandes elementos. El primer elemento es la materia prima directa, que básicamente, como vamos a ver a continuación, son todos los insumos utilizados de manera directa en la fabricación de un producto y que tú los puedes identificar claramente en el producto terminado o su valor tiene un alto impacto dentro del costo final de ese bien o de ese servicio. El segundo elemento es la mano de obra directa y el tercer elemento son los costos indirectos de fabricación. Materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Ahí están los tres elementos del costo. Cultura general, pero más allá de la cultura general, básico para poder hacer un ejercicio de costos. ¿Qué es la mano de obra directa? Básicamente son todas aquellas personas que están directamente relacionadas con la transformación del producto o que están en la prestación del servicio. Pero hay otros elementos, hay otros elementos como son, como son los costos indirectos de fabricación, que es difícil identificarlos en el producto final o en el servicio. Me explico. Si ustedes cogen su celular, ese celular tuvo un costo. Lo que uno podría definir claramente es que seguramente el costo de los procesadores y algunos elementos que tiene de la pantalla, el display, pues son un costo de materia prima directa. Pero para hacer el celular seguramente la empresa que los ensambla necesitó energía eléctrica. Yo sé que esa energía eléctrica fue necesaria para la producción de ese equipo. Seguramente la empresa tiene parametrizado un sistema en donde asigne el costo de esa energía eléctrica al producto. Pero lo que me queda muy difícil es decir, y aquí, ¿cuánto hay de energía eléctrica? No lo sabemos. Se asume como si fuera un costo indirecto de fabricación. Y existen varios costos indirectos de fabricación.
como la materia prima indirecta. En algunos casos los pegantes, algunos puntos de soldadura, bueno, eso empieza una filigrana muy compleja, que eso depende de cada empresa. Hay una mano de obra indirecta, si bien están dentro de la planta de producción, no están transformando directamente la materia prima en producto terminado. El ejemplo son los supervisores, pero aparecen otros elementos como los arrendamientos de planta, los servicios públicos, los seguros de planta, las depreciaciones del periodo, los mantenimientos de equipo, etcétera. Y hay una clasificación muy interesante del costo. No pretendo pues aburrirlos acá con un tema pues muy teórico, pero es básico, y es entender que existen costos directos y costos indirectos cuando yo relaciono o trato de identificar el costo de acuerdo a una actividad, a un departamento, a un servicio o a un producto. El costo puede ser directo cuando la gerencia es capaz de asociar ese costo a un producto, a un servicio o a un área o a una actividad determinada. O es indirecto cuando no somos capaces de asociar. Pero también existe otra clasificación muy importante dentro de las múltiples clasificaciones que existen del costo. Créanme que son muchas, pero estas dos son como las más utilizadas, y es entender el costo en su relación con la producción, en donde un costo puede ser fijo o variable. Un costo fijo es aquel que tú tienes que cubrir independientemente del nivel de producción, venda o no venda, produzca o no produzca. Ejemplo, nosotros estamos pagando el arrendamiento de la planta de producción, produzca mucho, produzca poco. Esa planta de producción es un costo fijo porque el arrendamiento de esa planta de producción es un costo fijo porque ya hay un compromiso contractual en un contrato de arrendamiento, por colocar un ejemplo, ¿sí? Entonces, algunos costos pueden ser fijos, hay otros costos que son variables. El caso de la materia prima es el más simple. En la medida en que producimos más, necesitamos más materia prima; en que producimos menos, necesito menos materias primas. Y hay algunas clasificaciones de costos mixtos en donde yo tengo costos fijos y costos variables. Pero digamos que surtida esta parte, viene un ejercicio muy interesante, y es que en el mundo del costo, yo también necesito informes exclusivos del costo para entender cuánto me cuesta toda una producción. Y existe un estado financiero complementario denominado el estado del costo de producción. Esta es una estructura básica, pero en realidad las estructuras pueden cambiar. Hay algunas mucho más detalladas y más complejas. Pero para tener una simple idea, básicamente estamos diciendo de que cuando sumamos la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, tenemos cuál es mi costo de producción. Pero yo tengo también un producto que está en proceso, por lo tanto, hay unos inventarios iniciales y finales de productos en proceso, al igual que inventarios de producto terminado. Un poco para colocar un ejemplo, nosotros podemos iniciar el mes de septiembre con 100 unidades ya, producto terminado, que las elaboraron el mes pasado y empecé este mes con ellas. Pero en este mes producimos 1000. ¿Cuántas unidades hay disponibles para la venta? 1100. Al final me quedan 50. Por lo tanto, ¿cuántas vendimos? 1050. Por lo tanto, lo que yo vendo es lo que me lleva al estado de resultados. El costo del producto, no el que produje, sino el que vendí. Esa es la diferencia. En el estado de resultados va todo lo que se vende, todo va en cantidades vendidas. En el estado del costo de producción, yo trabajo con unidades producidas. Ahora, existen dos sistemas para yo poder hacer este cálculo, para yo poder determinar el costo del producto y cargando la materia prima, la mano de obra y el CIF, poder hacer el cálculo del producto en proceso terminado vendido y llegar a los ingresos y al costo del producto vendido. Miren que para yo poder llegar acá, hago todo este ejercicio, todo este flujograma, todo este proceso para poder llegar a la venta, asignar el costo, tener utilidades brutas, restar los gastos operacionales y tener utilidad operacional. ¿Cuáles son los dos sistemas que existen? Básicamente hay un sistema que dice que el producto es responsable de los costos fijos y de los costos variables. Entonces, si yo tengo un arrendamiento, pero de ese arrendamiento yo tengo que cubrir eh, 2 millones de pesos,
pues esos 2 millones de pesos que pagué de arrendamiento se me van como costo a cada una de las unidades producidas. ¿Por qué? Porque el costeo absorbente o total enseña que el costo del producto lo conforman los fijos más los variables. A diferencia del otro enfoque de costeo que vamos a ver a continuación. Pero ¿por qué voy a hacer un alto acá? Porque este es un costeo que de alguna manera es obligatorio, es la forma en la cual nosotros llevamos el cálculo del costo y hacemos algunos ejercicios de distribución. Les vamos a mostrar un ejemplo muy sencillo. Voy a compartir aquí mi Excel. Vamos a partir de la siguiente base. Vamos a decir que yo tengo tres líneas de productos. Para elaborar la línea de producto A, necesito seis operarios con un costo cada uno de 1 millón de pesos, o sea, 6 millones de pesos. Necesito 400 horas máquina para poder producir 1000 unidades. Pero para la línea de productos B, necesito 10 operarios con un costo de 10 millones de pesos, pues cada uno vale 1 millón. Se requieren menos horas máquina, 150 horas máquina y 1400 unidades producidas. Para el producto C, necesitamos menos operarios, necesitamos 300 horas máquina y elaboramos 500 unidades. La pregunta es, si yo sé que cuántos operarios tengo en cada línea de productos, la pregunta es, ¿cómo hago para asignar el costo del arrendamiento? ¿Cómo lo asignamos? Entonces alguien llega y nos dice, pues muy fácil, usted tiene tres líneas de productos, sencillo, saque el machete y vean, ¿sí? Parto esto y 3 millones de pesos, los vuelvo 1 millón para la línea A, 1 millón para la línea B, 1 millón para la línea C. Y ahí podríamos estar hablando, ¿sí? De una primera forma de asignar el ejercicio, ¿sí? ¿Y cuál es? 1 millón para cada uno. Lo podría hablar como un promedio simple. Me encantaría más que escribir promedios simples, escribir el machetazo. Pero bueno, finalmente se puede. Y observen que yo cargo el 1 millón de pesos a cada una de las líneas más el 1 millón de pesos más la mano de obra. Esto me da 7 millones, 10 millones más el millón, 10 millones de mano de obra más el millón del CIF, 11 millones y así sucesivamente. Y luego dividimos este costo entre las cantidades producidas. 7 millones dividido 1000 me da 7000. Ya tengo costo unitario. Y para el producto o la línea B, lo mismo, ya tengo costo unitario 7857 y para la línea C, 6000. Pero entonces alguien dice, no, 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 ¿cómo les ocurre? No, eso es un machetazo de aquí a Pekín, eso no se debe hacer. Eso se debería distribuir con base en las unidades producidas. ¿Qué significa? Que la línea de producto que tenga más unidades producidas le va a cargar más costo de arrendamiento. Y entonces Ok. aparece una base de asignación que es unidades producidas. Y entonces simplemente, ¿qué hacemos? Si mis unidades producidas son 2900, dividimos estos 1000 dentro del total. Y yo ya sé que el producto A, dentro del total de las unidades producidas, participa con un 34,48% de unidades. Y B con un 48,28% y C con un 17,24%. Por lo tanto, ¿cuál es la línea de producto a la que le deberíamos cargar más arrendamiento? En este caso, a B, que es quien tiene unas mayores cantidades de unidades producidas. Si sumamos estos tres porcentajes, nótese que estamos hablando de un 100%. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos estos 3 millones de pesos por el factor de asignación. Vean, eso es lo fácil. Y entonces yo ya puedo decir que tengo el CIF distribuido entre cada una de las líneas. Y además de esto, pues le cargo la mano de obra, ya tengo el costo total y lo divido entre las unidades producidas y, oh sorpresa, ya tenemos costo unitario. Pero entonces aparece alguien y dice, no, 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 yo no estoy de acuerdo. Observe que esta empresa, para poder elaborar ese producto, la base de ese producto son las horas máquina. Entonces yo creo que el factor de asignación debería ser horas máquina. Listo, miremoslo con base en horas máquina. ¿Qué pasa con las horas máquina? Encontramos que
De las tres líneas de producto, quien más horas máquina requiere es el producto A. Lo mismo, se divide las horas máquinas de cada producto dentro del total, encontramos el factor de asignación, lo multiplicamos por el SIF que queremos distribuir, le sumamos la mano de obra, lo dividimos entre las unidades, ya tenemos costo unitario. Ahora, alguien podrá decir, no, 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 tampoco estoy de acuerdo. Este producto requiere mucha mano de obra, mucha operación, entonces para mí debería ser distribuido el SIF con base en el número de operarios, que en este caso el producto es quien tiene más número de operarios. Nótese cómo asigno un mayor valor del arrendamiento a la línea de productos B. Pero ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? Que miren cuántos costos pude calcular. Esta es la ley de Charles Machete, o sea, el machetazo. Miren que dependiendo del factor de asignación que ustedes escojan, el costo va a cambiar. 4 factores de asignación, 4 costos. Y ahí se vuelve un tema muy complejo, porque entonces usted dice, ¿y entonces yo con cuál costo tomo la decisión? ¿Cuál es mi verdadero costo? De ahí una recomendación. Cuando ustedes vayan a definir cuál debería ser el inductor o esa base para asignar el costo más adecuada, por favor, no lo hagan solos. Ese ejercicio usted lo debería hacer en compañía de un equipo de trabajo, porque toda asignación del costo es arbitraria. Para una empresa, la asignación de cuál va a ser el inductor con el cual voy a distribuir el costo puede ser un criterio. En otro puede ser otro. Por lo tanto, lo ideal es que se pueda dar una conversación y un debate al interior con el personal, con el equipo necesario, de tal manera que usted pueda cerrar las brechas y tratar de llevar al inductor del costo más adecuado según sea su necesidad. Esa es la segunda gran conclusión de este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Y para finalizar, podríamos hacer aquí un rápido ejercicio en donde podemos definir cómo se hace un costeo. Si yo tuviera esta información, yo tengo que en la empresa produce y vende un solo artículo, tiene un costo variable de 1.200 pesos por unidad, un costo fijo de 5.800.000, gastos de administración de 2 millones de pesos, gastos de venta de 150 pesos por unidad, un margen de utilidad del 25% para fijar precio de venta y vamos a producir 4.000 y a vender 4.000 unidades. ¿Cómo se haría el ejercicio? Muy sencillo. Tomamos el costo fijo por unidad, que son 5.800.000, lo dividimos entre 4.000 y eso nos da 1.450 pesos por unidad. Estamos diciendo que a cada unidad le corresponde 5.800.000. ¿Por qué? Porque tomé como base para distribuir ese costo las unidades producidas. Ahora bien, ¿cuál es mi costo unitario? Costeo total. Lo fijo, ¿sí? Lo fijo más lo variable. Que recordemos que el variable era 1.200 por unidad. Entonces, 1.450 más 1.200, 2.650. Ya tengo el costo unitario. Ahora calculamos el precio de venta. La fórmula es costo unitario sobre 1 menos el margen de utilidad y eso me da 3.533 pesos. ¿Qué tenemos de gastos operacionales? Tenemos 2 millones de administración y 150 pesos por unidad vendida, que serían 150 por 4.000. Eso da 600.000, 2.600.000. Y oh sorpresa, ¿cómo calculamos los ingresos? Nos traemos precio de venta 3.533 por 4.000 unidades, 14.132.000. Costo unitario por 4.000 unidades, 10.600.000. Diferencia, utilidad bruta de 3.532.000. Le restamos los 2.600.000 de gasto operativo y tenemos la utilidad operacional. Este es un ejercicio muy simple, solo para indicar cómo se hace esa asignación del costo. Pero existe otra metodología para entender el costo, que es el costeo directo variable, en donde básicamente lo que nos enseñan es que el verdadero costo de un producto o de un servicio es el componente variable. ¿Por qué?
porque es que el producto o el servicio no tiene la culpa de los costos y gastos fijos que genera la empresa. Es que el producto debería cargar solo con los costos que genera el producto por existir. Y eso es parte del debate, además de otro debate técnico que existe frente al problema del costeo total, que me esconde costos fijos en el inventario, que se me va para el estado de situación financiera y que al mes siguiente, al salir el inventario, pues se descuenta el costo y rompo con el principio de asociación del costo porque estoy así asociando un costo del periodo pasado a los ingresos de este periodo. Digamos que un tema muy técnico. Pero por lo pronto, en este ejercicio de entender cuál es el verdadero costo, nótese lo siguiente. Si yo quisiera calcular el costo unitario del precio de venta en este ejercicio, yo tengo que el costo y gasto variable es 350 pesos, que los costos y gastos fijos son 1.000.000, que me quiero ganar un margen del 30% y que vamos a vender 1.000 unidades. ¿Cuánto me da 1.000.000 dividido 1.000? Entonces, 1.000.000 dividido 1.000 me da 1.000. Eso sería el costo fijo por unidad. Más 350, costo unitario, 1.350. ¿Y cuál es el precio de venta? Pues le quiero ganar el 30%. 1.350 dividido 1 menos el 30%, eso me da 0.7, 1.928. ¿Cuál es la reflexión que queremos hacer acá? En el mercado a veces nos pueden hilar muy delgado en las negociaciones y de pronto puedo encontrar un cliente que me diga, tengo 1.800, le pago a 1.800, lo toma o lo deja. Y empieza uno con las decisiones de, ¿será que sí, será que no? Pero yo no me quiero tirar el mercado, si yo le rebajo aquí me va a tocar seguir rebajándole a los otros. Pero al margen de lo que se ha demostrado desde la parte comercial, que uno no debe tocar el precio de venta, uno tiene que tratar de sostenerlo. Hay momentos en donde la negociación se vuelve muy, muy difícil. ¿Cuál es ese límite? Yo podría vender por debajo de 1.928, podría vender en 1.700, podría vender en 1.500, podría vender en 1.400 y seguiría siendo negocio. Podría vender en 1.000. Entonces uno podría pensar también, no, yo no voy a vender en 1.000 cuando mi costo es 1.350. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Yo calculé el costo con 1.000 unidades. ¿Quién me dice con certeza cuántas unidades voy a vender? Nadie lo sabe. Y si me cambian las unidades, pues cambian los, los movimientos de los volúmenes de ventas, pues me va a cambiar el costo unitario el fijo por unidad, me va a cambiar el costo unitario, me va a cambiar el precio de venta. ¿Cuál es mi precio de venta real? ¿Cuál es mi costo unitario real? ¿Qué diferencia entre un costo fijo y un costo variable? Me explico. Cuando nosotros observamos este ejemplo que acabamos de ver ahí, observemos que mi costo fijo por unidad son 1.000 pesos. ¿Cómo? 1.000.000 dividido 1.000. Mi costo variable es 350. Mi costo unitario es 1.350. Calculo el precio de venta y el margen de utilidad. Pero, ¿qué pasa si yo en vez de vender 1.000 fuese a vender 2.000? Entonces, 1.000.000 dividido 2.000 me da 500. Costo fijo por unidad, 500. Costo variable, 350. Costo unitario, 850. Entonces lo vendo en 1.214. Entonces le bajo el precio de venta. O lo contrario, estoy vendiendo muy poquito. Entonces 1.000.000 dividido 500 me da 2.000. Más 350, 2.350. Precio de venta, 3.357. Entonces vendo más caro. Entonces yo le traslado mi ineficiencia o el problema de que yo no logre vender 1.000 unidades, sino que solo logré vender 500. Entonces el problema se lo traslado al cliente. Señor cliente, como este mes no pudimos vender lo suficiente, solo vendimos 500 unidades, entonces le vamos a tener que subir el precio de venta. ¿Ustedes creen que el mercado me va a decir que sí? Pues tengo que ser un producto muy específico, tengo que ser el líder del mercado, pero en términos generales hay competencia y el cliente se me puede ir. Y observen lo que pasa con el costo fijo por unidad. Si produzco 500 unidades es de 2.000. Si produzco 1.000 unidades es de 1.000. Si produzco 2.000 unidades es de 500. ¿El costo fijo es fijo o es variable? Y aquí nos damos cuenta que el costo fijo es variable por unidad, pero fijo en total. Mientras que el costo variable es
fijo por unidad, pero variable cuando es el total. Entonces, ¿qué dilema? ¿Qué lío? Porque entonces, cuál es mi verdadero costo unitario? Porque observen que estamos diciendo que las ineficiencias se trasladan al costo fijo y estoy suponiendo que el cliente me va a pagar por ellas. O más aún, el margen de utilidad, me quiero ganar el 30, me quiero ganar el 30. O sea que si yo me quiero ganar el 70, simplemente le fijo con el 70 y el mercado me paga. No, señores. El mercado es quien fija el precio de venta. No es lo que me quiero ganar yo como vendedor. Estoy hablando en términos generales. Por lo tanto, viene una conclusión. ¿En cuánto puedo vender? ¿Qué pasa si el precio de mercado es inferior a mi costo unitario? ¿Vendo o no vendo? Miren que dependiendo de las cantidades vendidas me cambia el costo. ¿Cuál es mi verdadero costo? Por lo tanto, ojo, ese costo unitario que se calcula por costeo total es un espejismo. Es un enemigo de la rentabilidad que nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Cuál es la respuesta? Venda por encima de su costo y gasto variable unitario. Venda por encima de su costo y gasto variable unitario. Palabras más, palabras menos. Su verdadero costo es su costo y gasto variable. El día que en el mercado el precio de su producto esté por debajo del costo y gasto variable, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si a ti el costo y gasto variable, que para efectos del ejemplo que estábamos trabajando era 350, el día que en el mercado el precio de venta esté por debajo de los 350, salí del mercado. Por eso la importancia de entender cuál es mi verdadero costo. Y la línea delgada está ahí. Ese es el verdadero costo que yo no voy a permitir que conozcan. Mi costo y mi gasto variable. Venda siempre por encima del costo y gasto variable. Lo más lejos que el mercado le pueda dar. Si su costo y gasto variable es 350 y usted puede vender en 10.000, venda en 10.000, maravilloso. ¿Sí? Pero recordemos que es el mercado el que fija el precio de venta. Básicamente, ese era el mensaje muy rápido en este intervalo de una hora que acabamos de tener frente a cuáles son esos retos que nosotros tenemos en materia del cálculo del costo. Pero sin duda alguna, mucho más es lo que podemos profundizar alrededor del mundo del costo. Porque entendiendo que si yo vendo por encima del costo y gasto variable, entre mayor sea esa diferencia del precio de venta y del costo y gasto variable, pues finalmente esa diferencia me va a ayudar a cubrir los costos y gastos fijos. Y entre más rápido cubramos los costos y gastos fijos, más rápido generaremos utilidad operacional, rentabilidades, por lo tanto, vamos a generar las rentabilidades de la estructura operacional que nos ayuda a generar valor económico agregado para el empresario. Muy bien, básicamente ese era el mensaje que les queríamos compartir en este intervalo de tiempo. Agradecerles a todos ustedes por su compañía, por su participación. Mil gracias, es muy amable, muy interesante y muy claro. Y sobre Qué bueno, todo, Marta. y sobre todo, muy bien vocalizado para uno poder entender. A eso nos encanta. Desde la universidad estamos precisamente para ayudarlos. Muchas Antes de gracias. hacerle con todo gusto, antes de hacerle la palabra a Sandra, me escriben por el chat. Ah, bueno, también me escribió Sandra. Sandra, por favor, te cedo la palabra. Buenas noches, muchas gracias. La pregunta es, pues es muy sencilla, lo que pasa es que acabas de hacer como la exposición respecto a las personas que venden productos y los elaboran, pero en el caso de los prestadores de servicios, ¿se pueden utilizar las mismas tablas de costos? Muchas gracias por tu pregunta, Sandra. Mira, las empresas de servicios también pueden calcular el costo. Obviamente, las metodologías se ajustan al contexto de las empresas de servicios, en donde por lo general el mayor costo es el costo de la mano de obra, que es un ejercicio que llegar a su cuantificación, pues requiere estructurar algunas políticas o parametrizar algunos elementos dentro de las empresas. Pero el criterio sigue siendo el mismo. Cuando uno está estructurando el costo, ¿cuál es el
¿cuál es el costo que surge por poder prestar el servicio? Ese es el costo variable. Entre más servicios prestamos, más costo aparece. Por lo tanto, se pueden ajustar las tablas y se pueden utilizar. Que uno pueda llegar a una filigrana de decir "¿Y cuánto le voy a asignar a una empresa en una empresa de servicios de salud, por ejemplo, a la unidad de quirófano que lo vamos a volver un centro de costo. Yo podría determinar cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, cuáles son los directos, cuáles son los indirectos y poder hacer un análisis de costos. Pero ahí es donde viene el ejercicio donde les recomendamos, rodéese de un equipo de trabajo para que hagan una buena reflexión alrededor de cuál deberían ser los inductores o los factores de distribución del costo. ¿Listo, Sandra? Sí, muchísimas gracias. Bueno, Profe, buenas mucho noches. gusto. Buenas noches, última pregunta. Sí, con todo gusto, Joana, No, ¿cómo estás? yo soy Joana, ¿cómo están? Del Centro de Innovación y Negocios de la Universidad de Manizales. Como Vane Ah, no pudo hola, dar Joana, como sí. el cierre, entonces voy a estar yo acá agradeciéndoles pues a todos la participación, a ti por la charla, recordarles que en el chat les enviamos el link de asistencia porque varias personas no alcanzaron a estar como en el registro inicial, entonces para nosotros poderles compartir las presentaciones que el profe nos va a enviarles como toda esa información. Entonces, nada, queríamos agradecerles a todos la disposición, a ti por toda la explicación. Quienes de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud, nosotros a través del chat les podemos colaborar con todo lo que podamos desde el centro, o si requieren de pronto de una asesoría mucho más puntual en alguno de otros temas, nosotros constantemente estamos sacando este ciclo de capacitaciones. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos, a la Buenas universidad noches. por esta participación e invitación y a todos por haber seguido atentamente este discurso. Una feliz noche a todos. Muchas gracias a todos, a ti, profe, gracias.